Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a desarrollar nuestra primera práctica utilizando el lenguaje de programación PHP. Recuerden que estamos a punto de terminar, que ya este año académico atípico le faltan unas cuantas semanas de clases, entonces vamos a tener muy pocas actividades dentro de este cuarto periodo. Entonces les recomiendo por favor no dejar de hacer ninguna actividad porque el tiempo ya es muy poco y no va a quedar tiempo para que haga una nivelación o algo así. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hacer nuestra primera práctica en PHP. Para eso la clase anterior ya les había dicho que activaran en aquella página web que se llama viet.host, activarán su host gratuito. En el correo deben tener entonces un mensaje que les llega con el usuario y la contraseña que ustedes mismos asignaron para ingresar a este host gratuito. Entonces, para empezar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un archivo en HTML, el cual luego le cambiaremos la extensión y la ubicaremos para que sea una extensión .php. En el transcurso de que vayamos haciendo la práctica les voy a ir explicando algunas cositas. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo que ya lo tengo abierto. Vamos a guardar este archivo en cierta parte del computador que ya tengo programada para eso. Recordemos que la página principal siempre va a ser llamada index.html y en la parte inferior debe asegurarse de escoger también HTML. Vamos a guardar y vamos a empezar a trabajar desde aquí. Vamos a crear el formato de página web básico que nos ofrece el Sublime Text. Y a partir de aquí vamos a comenzar a trabajar. El título de nuestra página entonces va a ser suma de dos números, va a ser nuestro primer ejercicio, suma de dos números en PHP. Recordemos que dentro del head nosotros utilizábamos ciertos datos más. Por ejemplo, utilizábamos el meta charset utf8. Vamos a agregar, y lo voy a dejar vacío por ahora, vamos a agregar la etiqueta link para insertar un archivo en CSS. Recordemos aquí que donde dice href es donde nosotros vamos a dar la ruta en donde se va a encontrar nuestro archivo CSS. Yo voy a escribir CSS y le voy a decir que está dentro de una carpeta que se llama CSS y que se llama estilos.css. Aún no lo he creado, pero ya sé que va a ir en esa ruta y que se va a llamar así entonces ese archivo. Vamos a comenzar a trabajar entonces dentro del body. En el body lo primero que voy a hacer es agregar una etiqueta h2 que va a contener entonces un título. El título va a ser el mismo que tengo en la página, en la parte de arriba del navegador. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar y lo voy a establecer aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a trabajar con un formulario. No recuerdo si trabajamos con formularios el año pasado. Sin embargo, entonces tendremos la oportunidad de hacerlo ahora. Vamos a trabajar un formulario. La etiqueta formulario entonces va a tener ciertos atributos. El primer atributo que va a tener es un atributo llamado action. Action me permite ejecutar algo cuando yo presione cierto botón. Aún no he creado el botón, pero para cuando el botón esté creado, yo le voy a decir que ejecute lo que está dentro del action. Esto va a ser algo que lo vamos a trabajar con PHP. En el día de hoy usted solamente va a replicar lo que yo haga. Entonces no necesitamos tanta explicación, sino que usted pueda replicar entonces cada una de estas cosas. Lo vamos a ver cuando esté la página completamente funcional. Vamos a interpretar cómo funciona muy bien. Vamos a decir que va a llamar a index.php. No he creado a index.php, pero lo voy a dejar ahí. Al final entonces vemos cómo funciona todo. Y le voy a decir que va a utilizar otra característica que va a ser un method y le voy a decir que es post. Esto nos va a permitir hacer algo muy bueno que vamos a trabajar ahorita al final. Dentro del formulario, si yo guardo estos cambios y actualizo la página web que tengo por acá, lo único que tengo es eso escrito allí. El formulario no le he dado ningún tipo de característica ni atributo, entonces por eso aún no se muestra. Entonces dentro del formulario yo voy a agregar algo más. Vamos a agregar una tabla. Todo lo que esté dentro del formulario lo vamos a agregar dentro
de una tabla. Dentro de la tabla entonces vamos a tener una pequeña fila y dentro de esa fila vamos a tener una columna. Vamos a tener entonces una columna. ¿Qué va a ir dentro de la primera columna? Necesitamos hacer una caja de texto. ¿Cómo hacemos las cajas de textos en HTML? Vamos a utilizar entonces una etiqueta que es llamada input. La etiqueta input me permite que yo ingrese algo al computador. Y si le digo, y si dejo que Sublime Text complete esa etiqueta, fíjense que me agrega type y me agrega name. Justamente esto me permite decidir o decirle al computador qué tipo de input voy a tener y qué nombre le voy a dar a ese input. Yo necesito que el input en este caso sea de tipo texto, es decir, él me va a agregar un cuadro de texto para yo poder llenarlo. Esto es similar a cuando llenamos la página de contactos o cuando vamos a la página de contactos en una página web precisamente, y entonces dice el nombre y al lado hay una caja de texto para nosotros escribir el nombre. Justamente esto es lo que estamos haciendo allí. El name, nosotros decidimos qué nombre va a tener y necesitamos identificarlo. Eso va a ser básicamente el nombre que va a tener esa caja de texto. Lo que yo ingrese en esa caja de texto lo voy a identificar como esto que está aquí. En este caso, como yo voy a sumar dos números, yo le voy a decir que esta primera caja de texto es para el número 1. Yo puedo utilizar aquí algo más que se llama el placeholder. Y el placeholder, digamos que es como un mensaje que me aparece predeterminado en esa caja para que la caja no aparezca vacía. Entonces yo puedo darle un mensaje al usuario y que diga digite un número. Voy a guardar los cambios, vamos a actualizar la página web que tenemos por acá en el navegador y entonces fíjense que ya tengo una caja de texto que tiene un texto guía adentro que cuando le doy clic me dice digite un número. En este caso yo podría digitar letras también o podría digitar números. Yo no le he hecho ninguna restricción a esta caja de texto para que no acepte algunos caracteres. Entonces acabo de agregar mi primera caja de texto en la cual le estoy pidiendo al usuario que digite un número y aquí la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que agregar una nueva caja de texto para pedirle al usuario que digite entonces el segundo número que vamos a sumar. En este caso vamos a seguir trabajando con el HTML y necesito hacer exactamente lo mismo. Entonces voy a copiar este código que tengo aquí para agregar una fila y una columna más a mi código en el cual voy a pedirle entonces al usuario que ingrese el segundo número. Para eso, bueno, yo acabo de copiar todo. Aquí el name va a cambiar, va a ser número 2 y el placeholder voy a dejarlo exactamente igual. Digite un número. ¿Por qué necesité cambiar el nombre? Los nombres no pueden repetirse, porque en el caso que se repitiera, cuando yo recojo el código o lo que ingrese el usuario con el código PHP, primero voy a recoger lo que se llama número 1, pero entonces luego lo voy a reemplazar por el número 2. Y yo no necesito reemplazarlo, necesito tenerlos ambos en cuenta. Entonces voy a agregar otro input de tipo text. Voy a guardar los cambios, ya saben que lo único que modifiqué fue el nombre. Voy a guardar los cambios, vengo a HTML, actualizo y ya tengo entonces ambas cajas de texto allí. ¿Qué me falta hacer? Voy a agregar algo más y lo que voy a agregar va a ser otra fila con otra columna, pero no voy a pedirle a HTML que me muestre por pantalla otra caja de texto, sino que me muestre un botón. ¿Y cómo puedo decirle que me muestre un botón? Pues fíjense que acabo de copiar y pegar todo. Y ya no va a ser de tipo text, sino de tipo submit. Cuando yo le digo esto, él lo que me dice es dibuja un botón que se va a llamar, al botón también entonces voy a cambiarle el nombre y el nombre se va a llamar entonces sumar. Y aquí voy a quitar el placeholder, ya no necesito placeholder, sino que voy a agregar una etiqueta que se llama value, una característica que se llama value, y aquí le voy a decir que se llama sumar. Este sumar es lo que va a ver el usuario en pantalla. Guardo los cambios, actualizo, entonces vean que ya tengo un botón que dice sumar. Este botón funciona porque fíjense que si yo le doy clic, él hace el efecto de que está presionando algo.
Entonces fíjense lo que acabo de hacer, acabo de borrar el action de ese formulario, guardé los cambios, voy a actualizar la página web y cuando le doy sumar entonces él no hace nada, pero él hace el efecto, tiene ya el efecto interno de haber pulsado ese botón. Entonces fíjense, aquí yo tenía action y tenía index.html. ¿Para qué me sirve este action? Es lo que va a hacer el formulario cuando yo presiono el submit, que es el enviar. ¿Sí? Es básicamente enviar el formulario a alguna parte. ¿Qué va a hacer él? Lo que me diga el archivo index.php. ¿Dónde tengo el archivo index.php? Aún no lo he creado. Pero ¿qué va a contener el archivo index.php? Es muy sencillo. PHP es un lenguaje de programación, pero su codificación permite que sea leído como una página web normal. Yo esto que acabo de hacer aquí en pantalla, que ya lo voy a dejar hasta aquí, está construido en HTML, pero a partir de esta construcción que la hice en HTML para poder verla en un navegador, voy a crear el archivo .php. Lo único que hago es decirle file, save as, o sea, guardar como, y no lo voy a llamar, voy a llamarlo también index, pero aquí debajo voy a escoger algo diferente. No voy a escoger HTML, sino que voy a escoger el que se llame PHP. A mí siempre me gusta escribir aquí el .php, a veces no funciona si no lo escribimos. Entonces yo voy a crear a partir del mismo archivo, lo que voy a hacer es guardarlo en una ubicación diferente o en la misma ubicación pero con otro nombre. En tipo voy a escoger PHP y también añado la extensión .php. Voy a darle clic en guardar. ¿Qué acaba de pasar? Acabo de crear un archivo distinto. Yo tenía este que se llamaba index.html y como se dan cuenta tiene el icono de Google Chrome, que es mi navegador por defecto, y acabo de crear este que se llama index.php y no tiene ningún archivo o no tiene ningún icono para abrirlo. El por qué no tiene ningún icono para abrirlo es porque PHP es un lenguaje que nada más se permite ejecutar en servidores. Nosotros podemos instalar un programa para emular o para imitar un servidor en nuestros computadores, pero demoraríamos mucho más. Entonces por eso fue que nosotros nos inscribimos en esa página que lo hicimos en la clase anterior, precisamente para poder ejecutar este tipo de archivos sin tener que instalar absolutamente nada. Para que esto se vea mejor, podemos agregar entonces un código CSS. Ese código no lo vamos a transcribir porque perderíamos mucho tiempo, entonces vamos simplemente a agregarlo. ¿Qué me hace falta? Me hace falta crearlo. Voy a crear entonces una carpeta que se llame CSS y dentro de esa carpeta voy a crear o voy a copiar un archivo que se los voy a dejar disponible en la plataforma para que nada más lo copien y lo peguen. Yo ese archivo lo tengo por acá y está aquí, simplemente lo copio y lo pego en el lugar que corresponde. Si yo ejecuto el código index, fíjense cómo cambió. Entonces esa es la idea, darle un estilo diferente con CSS sin necesidad de escribirlo. Ustedes también van a tenerlo ahí disponible para que solamente lo copien y lo peguen en su proyecto. Vamos a hacer algo, vamos a comprimir, necesitamos comprimir esto que ya nosotros creamos. ¿Qué vamos a comprimir? Vamos a comprimir el archivo que se llama index.php y nuestra carpeta CSS. Las seleccionamos ambas, no quiero seleccionar este index.html, no lo necesito. Voy a darle clic derecho, añadir al archivo, y es muy importante que aquí no escoja el formato RAR, sino que escoja el formato que se llama zip. Es muy importante esto porque si no el navegador no lo va a interpretar. Entonces escogemos zip y presionamos aceptar. Obviamente se nos acaba de crear un archivo comprimido, el cual lo vamos a subir a nuestro host. Vamos a cerrar entonces estas pestañas que tengo abiertas y vamos a entrar al host que tengo creado. Recuerden que a nosotros nos llega un correo en donde tenemos el usuario y la contraseña para entrar a nuestro host. Yo tengo por aquí el acceso directo al cPanel, que es lo que vamos a necesitar. Voy a darle clic, esperemos que nos cargue la página web y una vez que estamos allí escribimos nuestro usuario y nuestra contraseña. Aquí lo mejor es que usted escoja español. Si no escoge español, obviamente él va a entrar, pero en inglés, con todo el panel en inglés, y les recomiendo que lo haga en español. Vamos a proceder a entrar.
Una vez entonces que estoy dentro de el panel de control de mi host, tengo esta vista que se ve aquí. Hay muchas cosas, ojalá hubiéramos tenido mucho tiempo para ir desmenuzando cada una de estas opciones que son muy buenas, y es realmente la forma en que administramos páginas web. Esto es como usted lo vería si fuera el administrador de una página web real. Entonces esto se puede mover. Fíjense que si yo ubico el puntero donde dice archivos, cambia de forma. Eso significa que yo puedo arrastrar. Entonces yo voy a arrastrarlo hacia la parte superior y lo voy a dejar ahí simplemente por ubicarlo de otra forma. Usted lo puede dejar tal cual como está. Me interesa el archivo o esta carpeta que se llama administrador de archivos. Vamos a darle clic allí y eso nos va a llevar justamente al File Manager, que nos va a permitir subir archivos o bajar archivos hacia nuestro host. Inicialmente nos piden, fíjense que aquí aparece un archivo que realmente está en blanco, pero simplemente el título nos dice no suba archivos aquí. Aquí no podemos subir archivos, o bueno, sí los podemos subir, simplemente que el navegador no los va a interpretar. ¿Dónde podemos subir nuestros archivos? A esta carpeta que tenemos que se llama htdocs. Vamos a darle doble clic y ya entramos a esa carpeta que se llama htdocs. Si nos damos cuenta, aquí en la parte superior ya me está indicando que la página principal está aquí y ahora mismo me encuentro dentro de la carpeta que se llama htdocs. Usted, al igual que yo, debe tener dos archivos. Uno que se llama index2.html, y lo que hace ese archivo de index2 es darle un mensaje cuando usted entra a la página web que acaba de construir. Si yo le doy clic ahí, a usted le debe aparecer este mensaje, al igual que yo, ¿cierto? Ese mensaje lo da esta página web que está aquí, que se llama index2. Vamos a hacer lo siguiente. Este archivo que dice index2, vamos a borrarlo. Vamos a darle clic aquí en la flechita y le buscamos la opción que se llama borrar. A través de una pregunta de seguridad nos pide que confirmemos si queremos borrarla. Vamos a darle que sí, que lo confirmamos, y ese archivo debe ser borrado entonces ya de nuestro File Manager. Aquí hay otro aviso y este archivo también está vacío, y lo único que me dice es que los archivos de tu sitio web deben subirse entonces a este lugar o aquí. Vamos a borrarlo también porque no lo necesitamos. Acabamos de borrar los dos archivos que tenía nuestra página web. Ahora, si nosotros actualizamos aquí, fíjense que nuestra lista de directorio está completamente vacía porque no tenemos nada. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a crear una carpeta. Si yo le doy clic a este botoncito que es un más, me permite crear o un nuevo archivo o un nuevo folder, una nueva carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta y esta nueva carpeta se va a llamar práctica 1. Vamos a darle OK y se debe estar creando entonces nuestra carpeta. Ahí tenemos nuestra carpeta práctica 1 creada. Si yo me regreso al listado de directorio y lo actualizo, miren que aquí aparece entonces una carpeta que se llama práctica 1. Dentro de esta carpeta práctica 1 vamos a subir los archivos que ya creamos anteriormente, que ahora es uno con extensión .php y una carpeta que dentro tiene un archivo de estilos. Vamos a entrar a práctica, vamos a darle clic y fíjense entonces que ya estamos dentro de práctica 1. Una vez creada nuestra carpeta práctica, allí vamos a subir los archivos que ya creamos anteriormente. Recuerden que tenemos un archivo con extensión .php y tenemos una carpeta que se llama CSS, y dentro de esa carpeta tenemos un archivo que se llama estilos.css. Vamos a entrar a esta carpeta que se llama práctica 1, donde vamos a subir nuestros archivos. Para subir los archivos, fíjense que acá en la parte inferior izquierda tengo una flechita hacia arriba que precisamente es para decirme que ahí voy a subir los archivos. Voy a darle clic y me da tres opciones: upload zip, upload folder o upload file. Vamos a probar upload zip. ¿Por qué no estoy diciendo que vamos a probar? Porque no en todos los casos funciona. Recordemos que estamos bajo un servidor gratuito y algunas posibilidades están restringidas, sobre todo dependiendo si hay mucho tráfico hacia el host o si está muy en uso el servidor. Hay muchos factores que influyen, pero entonces vamos a probar subirlo con zip. En un principio habíamos comprimido la carpeta. ¿Se acuerdan que lo habíamos comprimido con zip? Y les dije que era muy importante precisamente tenerlo en zip para que el navegador lo interpretara.
Entonces simplemente escogemos el archivo que ya comprimimos y lo subimos. Aquí él me pregunta que si solo lo quiero subir o quiero subirlo y descomprimirlo. Vamos a utilizar cualquiera de las dos opciones para probar si funciona o no. Si usted que escoge la segunda opción, subir y descomprimir, es probable que demore mucho, y si está demorando mucho es porque no le va a funcionar. Entonces o prueba solamente subirlo o cancela la subida y lo hacemos de la siguiente forma, que también se las voy a mostrar. Ya tengo unos minutos esperando y entonces no ha cargado, no me ha mostrado nada la página web, lo que significa que no va a funcionar. En algún momento estará desocupado el servidor y lo hará, pero no puedo esperar tanto. Entonces voy a decirle cancelar todo y voy a subir los archivos uno a uno. Vamos a ir nuevamente al botón de subir archivos y le voy a dar upload file. Lo primero que voy a hacer es subir el archivo que se llama index.php. Le voy a dar a abrir y el archivo entonces se va a subir a la página web. Ya ahí lo tengo. ¿Qué necesito más? Necesito crear una carpeta que se llama CSS y dentro subir el archivo que ya tengo que se llama estilo, ¿cierto? No necesito subir una carpeta porque aquí puedo crearla con este botón de más. Les dije que nos podía crear un nuevo archivo o un nuevo folder. Entonces voy a crear un folder, una carpeta que se va a llamar entonces CSS. Presiono OK y ahí tengo mi carpeta CSS. Entro a la carpeta para subir el archivo entonces que está dentro de la CSS que tengo en mi computador. Aquí tengo las cosas que vamos a modificar, que va a utilizar. No lo vamos a tocar en el momento, simplemente lo vamos a usar y ya. Aquí tengo entonces mi carpeta de CSS con el archivo estilos dentro. Me voy a devolver porque voy a trabajar sobre este archivo index, no he terminado. Entonces vamos a probar qué tenemos por acá. En el listado del directorio entro a práctica 1 y como ya tengo un archivo que se llama index.php, fíjense lo que les había dicho, PHP es capaz de ser interpretado por el navegador y a pesar de que la extensión es .php, fíjense que me aparece tal cual como si lo estuviera trabajando en HTML. Esto no debe estar funcionando, le doy clic aquí en sumar y pues no hace nada porque no le he dicho a este botón que haga nada aún. Aquí digito un número, él me está permitiendo digitar números precisamente, pero no estoy haciendo nada hasta el momento. Vamos a trabajar en el File Manager que tiene nuestro host. Vamos a darle clic a esta flechita, al archivo index. Para editarlo entonces le damos clic a esa flechita y vamos a darle donde dice Edit. Si usted ve que cuando lo quiere editar, pasa como me está pasando aquí en el momento, que no se ve por completo el menú, usted lo que puede hacer es disminuir un poco el tamaño de la página y estando un poco más pequeño, fíjense que ahí el menú sí me aparece hacia la parte de abajo. Vamos a escoger la primera opción que se llama Edit y vamos a comenzar a escribir nuestros primeros programas en PHP. Es necesario entonces para trabajar en PHP tener una parte en HTML y la otra parte en el propio programa PHP. ¿Dónde voy a agregar el código? El código PHP puede ser insertado en cualquier parte del documento que ya tenemos aquí abierto. Como se dan cuenta, es lo mismo que teníamos en este archivo que tengo todavía abierto por acá de Sublime Text. Simplemente que ahora lo vamos a trabajar en el navegador. ¿Dónde puedo agregar entonces mis archivos PHP? Vamos a agregarlo justo debajo del body, el primero de ellos. ¿Cómo hago para trabajar en PHP por primera vez? Necesito una etiqueta y la etiqueta es, vamos a ampliar aquí un poco, la etiqueta es entonces, abrimos como si fuéramos a escribir una etiqueta normal en HTML, pero entonces después de la apertura viene un signo de interrogación y la palabra PHP. Presiono Enter para cambiar de línea y allí puedo comenzar a trabajar. Fíjense que PHP se pinta de rojo, lo que significa que ahí voy a comenzar a recibir código. ¿Por qué presioné Enter? Para cerrar las líneas de código PHP de una vez. ¿Cómo lo cierro? Lo cierro con el signo de interrogación y el mayor que es lo mismo que utilizamos para cerrar cualquier etiqueta HTML como esta. Todo el código
PHP va a ir en medio de esas dos etiquetas, que esta sería la de la apertura y esta sería la de cierre. Todo nuestro código PHP entonces va a ir allí adentro. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a declarar dos variables. ¿Cómo se declaran las variables en PHP? Para eso tengo entonces abierto por aquí una presentación de PowerPoint donde nos dice cómo debe ser la estructura de una variable en PHP. Fíjense que nos dice que las variables en PHP son representadas con un signo de dólar o de pesos, como usted quiera llamarlo, seguido por el nombre de la variable. El nombre de la variable es sensible a minúsculas y mayúsculas. Entonces fíjense que aquí nos aparecen varios ejemplos y a pesar de que todos dicen variable, a todos leemos la palabra variable, para PHP serían variables distintas. Porque en la primera tenemos todo en minúscula sostenido, en la segunda la primera letra es mayúscula y las demás minúsculas son diferentes para PHP. Fíjense que aquí tenemos la palabra variable, pero solamente una letra A intermedia es mayúscula y también es diferente para PHP. Entonces todas esas representaciones son diferentes en el lenguaje de programación. Entonces tenemos que ser muy estrictos y muy cuidadosos en la forma en que nombramos nuestras variables. Vamos a regresar al programa. Ya sabemos que para crear una variable necesariamente debe aparecer este signo allí. ¿Y cómo voy a llamar a mi primera variable? La voy a llamar num1. Y num1 va a ser igual a comillas vacías. ¿Qué significa esto? Que no va a tener nada dentro. Acabo de crear una variable y le asigné un valor de nada. Una variable vacía, básicamente. En PHP es obligatorio escribir el punto y coma al final. Si usted no escribe el punto y coma, eso sería un error. Entonces es obligatorio el punto y coma al final de cada instrucción. Acabo de crear mi primera variable que se llama num1. Vamos a crear entonces una nueva variable que se va a llamar num2 y también le voy a decir que la variable está vacía. Cierro entonces esa línea de código. Una línea más y voy a utilizar entonces una de los condicionales que nosotros ya utilizamos. ¿Qué condicional voy a utilizar? El condicional que se llama si. Obviamente, como PHP es un lenguaje que está construido en inglés, nos toca utilizar entonces la palabra correspondiente, if. Y el if va a llevar unos paréntesis y dentro va a estar la condición. ¿Cuál va a ser la condición? En este caso la condición va a ser que yo utilice un método que se llama post. ¿Qué es esto? Usted se preguntará, profe, ¿qué es esto? Aquí vienen entonces las llaves que abren y que cierran para el sí. ¿Qué es este método post? Fue este que yo le indiqué al formulario que iba a utilizar cuando presionara la tecla que se llama sumar. Entonces, cuando yo presiono la tecla sumar, él me va a llamar a un archivo que se llama index.php, que básicamente es este archivo que estamos trabajando. Él se va a llamar a sí mismo y va a llamar a este método que se llama post y va a ejecutar lo que se encuentre aquí adentro. ¿Qué voy a hacer? Voy a asignar a la variable que se llama num1, perdón que estoy escribiendo en mayúsculas, num1 debe ser exactamente igual a como la escribí. Si yo lo hubiera escrito en mayúsculas, PHP interpreta que es otra variable. Num1 va a ser igual a la variable que se llama post o que va a utilizar el método post y la variable es número 1. ¿Dónde tengo la variable número 1? Este número 1 va entre comillas simples. ¿Dónde tengo la variable número 1? Obviamente fíjense que finalizo siempre con punto y coma. Número 1 se va a llamar o se llama el campo de texto que el usuario está llenando. Entonces, básicamente con el método post estoy recogiendo lo que el usuario digite dentro del campo tipo texto que tengo en mi página web. Vamos a mostrárselos por aquí. Este campo se llama número 1, este campo se llama número 2. Cuando yo presiono este botón que se llama sumar, a través del método post recojo lo que el usuario ingresó aquí y se lo asigno a una variable que se llama num1. Básicamente eso es lo que está pasando. Entonces si hice esto con mi primer campo de texto, debo hacerlo también con el segundo campo de texto y entonces número 2, que es mi segunda variable,
va a recoger el campo de texto que se llame número 2. Profe, pero hasta el momento no he sumado nada. Es cierto, no he sumado nada hasta el momento, pero esto es necesario para yo recoger los datos que el usuario ya me ingresó en mi página web. Recordemos que esta práctica simplemente usted la va a replicar, pero necesito que sea muy estricto en la réplica, porque si usted se equivoca en un numerito, sobre todo de esto que acabamos de escribir aquí dentro del PHP, es muy probable que no le funcione su página. Vamos a hacer lo siguiente, yo me voy a omitir el punto y coma que cierra, le voy a dar aquí salvar para que guarde los cambios sin que se cierre el archivo, y voy a ir a lo que ya yo tenía acá escrito. Voy a actualizar, como ya estoy utilizando PHP, me dice que si tengo que reenviar el formulario, le voy a decir que sí, y fíjense que no pasa nada, pues me dice que esta página no funciona. No funciona porque yo aquí tengo un error, y este error no deja que se ejecute el resto de la página web. La página web comenzó a ejecutarse y en el momento que encontró un error aquí en esta línea de código, no se pudo terminar de ejecutar. Y como estoy trabajando dentro de un servidor, el servidor corta la conexión inmediatamente. Entonces, nosotros trabajamos el PHP fuera del servidor. Fíjense que se estaba mostrando con normalidad. Cuando comenzamos a escribir el código PHP y tiene un error, ya no se nos mostró. Así que es un indicio que usted tiene errores dentro del código PHP. Por eso debe ser muy puntual y muy estricto al escribir cada una de sus cosas. Voy a agregar el punto y coma, voy a darle salvar nuevamente y voy a actualizar entonces la página web. Y listo, él hace la interpretación y me la muestra nuevamente en la pantalla. Entonces por eso debemos ser muy estrictos dentro de nuestras páginas web. Ahora sí vamos a hacer que sume. Ya yo tengo los números que el usuario me ingresó. ¿Y dónde voy a hacer que sume? Necesito hacer que sume después que recoja los datos. Yo no puedo hacerlo aquí mismo porque este código se ejecuta de arriba hacia abajo. La primera vez que yo ejecute la página web y el usuario no ha ingresado sus datos aún, entonces si yo hago el cálculo aquí, el campo de texto que se llama número 1 y número 2 van a estar vacíos. Entonces necesariamente necesito hacer el cálculo después del formulario para poder ya obtener unos datos. Entonces donde se acaba la etiqueta formulario de cierre, voy a dar unos espacios y aquí voy a comenzar a trabajar. Obviamente los archivos de PHP comienzan igual. El signo menor que, el interrogación de cierre, la palabra PHP, y para cerrarlo vamos a cerrarlo de una sola vez y es el interrogación de cierre y el signo de mayor que. Aquí adentro puedo hacer todo el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Muy sencillo. Vamos a utilizar nuevamente nuestro condicional si, y dentro del condicional si voy a decirle si tengo nuevamente el método que se llama post, voy a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Entonces vamos a escribirlo dentro de las llaves correspondientes. Voy a utilizar una variable que se llama suma, que no la había declarado, no la había utilizado acá arriba, la voy a utilizar por primera vez acá, y la variable suma va a ser igual entonces a las variables que ya tengo arriba. ¿Y cuáles son las que ya tengo arriba? Una que se llama num1 más una variable que se llama num2. Obviamente ya están llenas estas variables con lo que el usuario ingresó, que es lo que hicimos en la parte superior. Como les había comentado, debemos finalizar cada instrucción con el punto y coma. Y ahora vamos a mostrar el resultado de esa suma, porque no lo estamos mostrando en ningún momento. Vamos a utilizar una palabra reservada que es echo, se escribe hecho, pero nosotros decimos echo, y entre comillas vamos a comenzar a escribir lo que queremos que el usuario vea por pantalla. Entonces vamos a escribir la suma de ambos números es dos puntos y por fuera de esas comillas voy a escribir punto. Punto es un elemento de concatenación. Concatenar es enlazar dos pedazos de código. Entonces voy a escribir punto y el nombre de la variable que me guarda el resultado. ¿Cuál es el nombre? Es suma. Voy a darle salvar. Voy a ir a mi página web, voy a actualizarla.
¿Debo tener algún error? Vea, el error es que no cerré el punto y coma. Les dije que era obligatorio. Vamos a darle salvar. Actualizo mi página web, ahora sí la tengo. Entonces el número 1, y aquí yo tenía unas pruebas, vamos a decir que es 4, y el número 2 vamos a ingresar un número, es 35. Vamos a darle clic en sumar, y fíjense que en la parte de abajo ya me aparece un mensaje: la suma de ambos números es, pues, el resultado de la suma, 39. Vamos a hacer algo más. Yo voy a escribir el mensaje de una forma diferente. Este mensaje vamos a hacer que se escriba la suma de el número que me ingresaron aquí y el segundo número es, entonces ahora sí que me da el resultado final. Para eso lo vamos a hacer así. Voy a borrar para hacerlo de nuevo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta ese momento, hasta ese lugar. Vamos a abrir aquí un espacio para que no quede pegado a los dos puntos, y voy a escribir punto, que es el elemento de concatenación, la primera variable que se llama num1, punto, para pegarlo con algo más voy a escribir i. Este i tiene que ir entre comillas, es decir, la suma de ambos números es lo que contenga la variable número 1 y ahora lo que contenga la variable número 2. Número 2, vamos a escribir es. Entonces vamos a quitarlo de aquí. Es dos puntos espacio, y ahora sí la variable que contiene el cálculo de la suma, que la variable se llama suma precisamente. Vamos a salvar los cambios. Aquí obviamente se me olvidó el punto y coma. Ahora sí salvamos los cambios. Vamos a actualizar por aquí, vamos a decirle que vamos a reenviar el formulario, y fíjense, la suma de ambos números es 4 y 35. No dejé espacios entre ellos, entonces vamos a dejar espacios aquí. Guardamos los cambios, enviamos el formulario nuevamente, y aquí tenemos un espacio, me faltó otro espacio por aquí, aquí es. Y listo. La suma de ambos números, 4 y 35, es 39. Entonces aquí hay algo que les quiero mencionar. PHP es un lenguaje de programación. En HTML nosotros no pudiéramos sumar dos números. HTML es un lenguaje de marcado. PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del servidor. Y como es un lenguaje de programación, debe ser seguro. Recordemos que cuando estamos dentro de una página web, nosotros podemos darle clic derecho y escoger la opción que se llama ver código fuente de la página. Si nosotros hacemos eso, fíjense que nos muestra el código fuente de la página, pero solamente nos está mostrando el código HTML. El código PHP se oculta, y se oculta precisamente porque es donde nosotros hacemos los procedimientos. Y por ejemplo, imagínense, Facebook está hecho en PHP. Si nosotros mostráramos la forma en que se hacen los procedimientos, supiéramos cuáles son los requisitos de seguridad que tiene Facebook. Entonces PHP se oculta para el usuario. Entonces, muchachos, vamos a dejar la práctica hasta aquí. Hicimos bastantes cosas en muy poco tiempo. Sé que hay cosas que no he podido explicarles muy bien, pero es por la premura del tiempo. Solamente nos quedan 3 clases para que se acabe el año. Entonces, por eso procuré presentar todas estas actividades. La actividad del día de hoy y la de la próxima sesión van a ser prácticas en donde usted solamente va a replicar lo que yo haga. La última sesión del año entonces sí va a ser una práctica en donde usted va a poder desarrollarla sin que me siga los pasos, sino que va a hacerlo de forma individual, de forma independiente, y donde me va a demostrar que hizo o que aprendió un poco de PHP. Sé que no puedo ponerles cosas muy difíciles porque el tiempo se nos hizo muy corto. Entonces igual vamos a terminar este año de la misma forma en que lo empezamos, y es muy bien. Entonces, muchachos, nos vemos en una nueva sesión de clases.